Bien, nuestro mensaje lleva por título Cristo, sacerdote indestructible. Estaremos basando nuestro mensaje en los versos 15 al 17 del capítulo 7 de Hebreos, el cual dice: y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La semana pasada expusimos los versos 13 y 14 de capítulo 7. Y de esta porción de las Escrituras, mis hermanos, aprendimos que el Señor Jesucristo vino de otra tribu. ¿Cuál era esta otra tribu? Era la tribu de Judá. Tribu de la cual, decía nuestro pasaje, nada habló Moisés en la ley. Estas afirmaciones, decíamos, fueron como un balde de agua fría sobre los oyentes. Y la razón fue porque ellos entendían perfectamente que el derecho de servir al altar como sacerdotes era el derecho legal, era el derecho exclusivo que solo los de la tribu de Leví poseían. Cualquier otro que se atreviera o se adjudicara a tomar este derecho sufriría la pena mortal de su atrevimiento. Tomamos un ejemplo en las Escrituras, el rey Usías, de la tribu de Judá, quien en un momento de autoexaltación creyó ser digno de acercarse al altar para encender incienso. ¿Y qué fue lo que pasó? Un brote de lepra brotó sobre su frente, la cual acabó con su realeza, acabó con su reino y más tarde con su vida. Mas el corazón de nuestro mensaje fue que nuestro Señor Jesucristo, al venir igualmente de la tribu de Judá y al acercarse al altar, no estaba adjudicándose un derecho al cual Él no fue llamado. No estaba usurpando un mismo lugar. No estaba entrometiéndose ni estaba uniéndose a la antigua orden. Más bien dijimos que en su lugar Él estaba levantando otra nueva. Él estaba reemplazando la vieja orden, que era conforme al mandamiento de la descendencia, para establecer en su lugar una personal e infinitamente mejor, resurgiendo de una tribu diferente, una tribu real, tal y como profetizaron los profetas, que el Mesías, además de ser sacerdote, sería también rey, capaz de iluminar nuestros días con salvación. Vamos a nuestro pasaje nuevamente, Hebreos capítulo 7, a partir del 15. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si usted me dijera: hermano, el día de ayer, como a eso de las 11, vine a buscarlo y no lo encontré, y yo como respuesta le dijera: hermano, discúlpeme, o hermana, discúlpeme, lo que pasa es que fui a la agencia a sacar las placas de mi carro. En esta respuesta, es una respuesta totalmente común, no hay nada asombroso, no hay nada en qué indagar. Pero ¿qué tal si usted me dijera: hermano, ayer como a las 11 vino a buscarle, pero no lo encontré? Y yo como respuesta ahora le digo: hermana, hermano, discúlpeme, lo que pasa es que fui a sacar a la agencia un carro. Hay una gran diferencia. Esta respuesta le reproduciría algo de asombro, causaría algo de admiración, y usted preguntaría y quizás haría un gesto de wow. Hay una gran diferencia entre sacar placas de la agencia y sacar un auto de la agencia.
Y esto es precisamente, mis hermanos, la gran diferencia que se aborda en el verso 15 cuando nuestro escritor dice se levanta. No es que se levanta un sacerdote, dice se levanta un sacerdote distinto. Cuando dice estas palabras no está diciendo un nuevo sacerdote se está sumando, un nuevo sacerdote está mejorando o está actualizando la vieja orden. Así como colocamos una placa a un carro viejo. Sino que en lugar de eso, una nueva orden, reluciente y en perfectas condiciones se está estableciendo. Cristo se está levantando para desplazar la antigua. En esto está redundando nuestro versículo 15. Uno nuevo, totalmente reluciente, perfecto. No sé si ustedes conozcan al historiador Flavio Josefo. Hermano, en su libro número 20, capítulo 10 de las antigüedades de los judíos, ordenó cronológicamente todos los sacerdotes que sirvieron al altar, todos aquellos que sirvieron en distintos tiempos, desde Aarón hasta el gobierno de Herodes, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador, tomó a Jerusalén y encendió el templo en el año 70. Él encontró y ordenó lo siguiente. Desde Aarón hasta Fines fueron 83 sumos sacerdotes. Hasta la llegada de Judea, en donde el rey Salomón edificó el templo de Dios, hubo 13 sumos sacerdotes que ejercieron el cargo en el desierto. Después de estos 13 sumos sacerdotes, lo ejercieron otros 18. Sucesivamente, desde el reinado de Salomón hasta que Nabucodonosor incendió el templo, tomando como prisionero al sumo sacerdote Jasoc. Después de 70 años de la conquista, el rey Ciro puso en libertad a los judíos y les permitió volver a su país para reedificar el templo. En esta oportunidad, Jesúa, hijo del sumo sacerdote Josadoc, recibió el sacerdocio, y 15 sacerdotes después de él, hasta la época del rey Antíoco. Todo esto en un periodo de 414 años. Después de esto, la historia en referencia a los sumos sacerdotes se manchó de sangre, de influencia política, de abuso de poder. Onías es un ejemplo. Nadie le quiso hacer caso. Él viajó a Egipto, convenció a los emperadores, los faraones de ese lugar, y levantó un templo similar al de Jerusalén. Recibía el nombre de Heliópolis, y se nombró a sí mismo sumo sacerdote. Después de esto, no en Egipto, el sumo sacerdote Jasim tomó el puesto, y después de su muerte el pueblo duró 7 años sin sucesor, hasta que retomaron la tradición y colocaron a Jonatás, quien fue traicionado y asesinado después de 7 años, ocupando después de él el sacerdocio Simón. Este fue envenenado durante una comida por su yerno, después de haber ejercido el poder 8 años. Por sucesor tuvo a su hijo Hircano, quien disfrutó del puesto durante 30 años. Después de esto siguió la desestabilización en el sacerdocio, pues ahora reyes tomaban para sí el oficio sacerdotal, como lo fue Alejandro, Judas, no el Iscariote. Aún se dice que mujeres de la realeza estuvieron a cargo del nombramiento de sacerdotes. Y la historia siguió corriendo, haciendo conexiones matrimoniales entre reyes y sacerdotes para heredar estos puestos de importancia, de preeminencia, reales, sacerdotales. Todo un sinfín de actos corrompidos, nepotismos, intereses comerciales, conexiones intrafamiliares. A tal punto que cuando Cristo vino, el sacerdocio era tenido en muy poco. Era poca cosa. Se dice también que aún los sacerdotes de la época en ocasiones no vestían las vestiduras esplendorosas ordenadas por Moisés. De hecho, el evento de Hechos 23, verso 5, cuando Pablo se excusa diciendo disculpe ante la cachetada de uno de los siervos, no sabía que era el sumo sacerdote. Se cree que el sumo sacerdote no estaba vistiendo las vestiduras de sumo sacerdote. Así que, mis hermanos, para fortalecer nuestro punto, nuestro escritor al decir en el verso 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, uno distinto para dejar atrás la línea de todos estos que hemos mencionado.
quienes no solamente pertenecían a una orden sacerdotal débil y atada al mandamiento por descendencia, sino también para reformar el sacerdocio al levantarse uno que es incapaz de ser tentado por el pecado, que es incapaz de ser gobernado por deseos pecaminosos y deseos corrompidos como todos estos que hemos mencionado. Empezando desde Aarón hasta el último sumo sacerdote terrenal ordenado. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si observáramos más de cerca, mis hermanos, la vida de estos sacerdotes, si pudiera tener la oportunidad de hacer un recuento detallado de la vida de estos hombres, inevitablemente usted se haría una pregunta: ¿cómo puede Dios permitir que hombres como estos sirvieran, ocuparan el puesto de sacerdotes? Lo que leí de Flavio José fue simplemente una redacción rápida y resumida, pero él aterriza en mayores detalles, hablando de los actos corruptos de cada sacerdote, inmoralidades y perversiones sexuales en las cuales se involucraron. Usted se preguntaría, ¿cómo es que Dios permitió que hombres como estos se involucraran en el sacerdocio? ¿Cómo es que servían al altar? La respuesta a esto, mis hermanos, está implicada en el verso 16 del capítulo 7. No está claramente expresa, pero está implicada. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Al decir nuestro pasaje de Cristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como todos los otros sacerdotes, se reconoce que bajo la vieja economía las cualificaciones del sumo sacerdote eran externas. Es decir, que además de tener que venir de la tribu de Leví, no existía ni una sola calificación moral o espiritual que el sacerdote debiera cumplir para ser nombrado sumo sacerdote. Si hiciéramos un estudio cuidadoso de la ley para el nombramiento de un sumo sacerdote, descubriríamos que no existe mandamiento alguno en referencia a la vida de piedad o santidad para poder serlo. Solo encontraremos regulaciones externas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ser sacerdote, de acuerdo a la ley, era más importante venir de la familia correcta que conservar una vida de santidad y piedad. Es por esto que los rabinos, los sacerdotes en el tiempo de Cristo se preocupaban más en decir, venimos de nuestro padre Abraham, cuando sus vidas estaban corrompidas, inmorales. Escuche lo que dice Levíticos 21, a partir del verso 16, en referencia a los sumos sacerdotes. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, no sé si se refiere a gordo, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Cuántas cualificaciones morales escuchó para el sumo sacerdote? Ninguna. Se sorprendería, mis hermanos, que si hiciéramos un estudio exhaustivo de esto que acabamos de mencionar, encontraríamos alrededor de 142 defectos físicos que podrían descalificar al sumo sacerdote de ejercer el oficio sacerdotal.
y no encontraríamos, para nuestra sorpresa, ni una sola descualificación moral prescrita para no permitir a un varón ser sumo sacerdote. Solo cualificaciones externas. Así que, mis hermanos, podemos decir que bajo la ley, mientras un sacerdote pudiera permanecer durante muchos años sirviendo con muchas deficiencias morales, no podría durar un solo día en el sacerdocio con un defecto físico. Bajo la ley, cualquier aspirante al sacerdocio sería antes descalificado por un defecto físico que por un puño de defectos inmorales en su carácter. Esto es según la ley. Así que bajo la ley, mis hermanos, no importaba cuán renuente e insensato fuese ese hombre, la ley lo hacía sacerdote. Ahora, esto no significa que Dios tenía en poco el pecado de ellos. Ellos también eran juzgados como todo el pueblo, pero para participar de este oficio no se requería más que venir de la tribu correcta. Así que, mis hermanos, mantenga en mente lo que estamos hablando. Para hacer mucho más atractivo, para hacer mucho más codiciable y encomendable el sacerdocio de Cristo, nuestro escritor dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento. De todo lo que constituye a un sacerdote bajo la ley, dice, Cristo está exento. Cristo no es mortal, sino inmortal. No está bajo un orden débil, sino una poderosa. No solamente será sacerdote, sino rey y sacerdote. No fue hecho sin juramento, sino con juramento. No tiene pecado, sino es inocente y santo. No de la tribu de Leví, sino de Judá. No hecho sacerdote por causa de la ley, conforme al mandamiento de la descendencia, sino por virtud de sus cualificaciones personales, por virtud de sus cualificaciones morales. Es que este sacerdote se levanta y nos convenía a todos. Esto es lo que está diciendo nuestro pasaje. No como estos. Observen que no tienen un sacerdote como estos, pecaminoso, inmoral, débil, hecho sacerdote por causa de la ley. Tienen un sacerdote que sus virtudes morales lo califican, su naturaleza divina lo levanta como uno que ocupa el lugar. Nuestro gran sumo sacerdote aquí presentado y exhibido no fue constituido de la misma manera que la ley constituyó a todos los sacerdotes. Ahora, póngame atención, si necesita agua, mis hermanos, recomiendo que tome agua. Algunos comentaristas se inclinan a creer que la traducción al versículo 16 sería más propia si dijera, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Creen que sería más propio porque dice exactamente lo mismo, pero este término carnal englobaría la constitución general de la antigua orden que rodeaba todo el sacerdocio. Y nos llevaría a pensar que no solo en el mandamiento se habla acerca de la descendencia, sino de todo lo que rodea la ley. Por lo tanto, si esto es correcto, al decir nuestro pasaje, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, no solamente nos limitaríamos a pensar que Cristo viene de otra tribu, sino que también nos llevaría a pensar que todo aquello que conformó esa ley, y por ley me refiero a la ley ceremonial, era carnal, era de esta tierra. Y si esta ley es carnal, entonces significa que es débil, que es terrenal, que es temporal, que puede cambiar, tal y como todo lo de aquí abajo, mis hermanos. Por mencionar un solo ejemplo de lo que estamos diciendo. Si pudiéramos viajar al Antiguo Testamento en una máquina del tiempo y fuésemos a ese lugar donde se levantó el tabernáculo de Moisés, allí en el desierto, de verdad, mis hermanos, no sería nada extraordinario mirar ese tabernáculo.
Lo primero que observaríamos sería ese tabernáculo que está cubierto de pieles de carnero y sobre ellas pieles de tejón. Sus estructuras simplemente tablas de lino. Al observar el arca miraríamos que es simplemente oro cubriendo madera. En el altar del incienso, ¿qué encontraríamos? Algunos recipientes con aceite de especies vegetales. Sobre una mesa miraríamos 12 panes, una pequeña mesa de madera, tal y como cualquiera de nosotros tiene una en su casa. Al ir al closet del sumo sacerdote encontraríamos una vestimenta muy bien confeccionada, bonitos colores, espléndida, con piedras y ornamentos preciosos. Y en algún otro lugar miraríamos donde tienen los corderos, toros, palomillas, etcétera, etcétera. Nada diferente a un establo. El mismo aroma, las mismas moscas. De aquí abajo. Así que con estas palabras, mis hermanos, acerca de Cristo, no constituido conforme a la ley de un mandamiento carnal, nuestro escritor le está dando algo en qué pensar a sus oyentes. Y nos está dando también a nosotros en la era del Evangelio en algo que pensar. En Cristo no tenemos un sacerdote terrenal. O puedo decirlo de otra manera. En Cristo no tenemos una religión carnal. No es una obediencia externa la que hay que ofrecer bajo esta nueva religión que trae el Evangelio. Estas palabras a nosotros, mis hermanos, bajo la era del Evangelio, de la gracia, quizás no nos confronta como a ellos les estaba confrontando. Pero para nosotros, mis hermanos, es muy importante. Para nosotros que hemos sido instruidos bajo la ley del Evangelio, debemos entender que la obediencia es interna. Esta es la que sucede en las motivaciones. La religión de Cristo es la que sucede en los afectos, en el corazón, en las inclinaciones naturales de nuestra voluntad. Es interna. La religión de los judíos meramente carnal, externa. Esta simplemente consistía en servicios de observación externa. Pablo reprendió a los Gálatas. Estos querían volver atrás a la ley mosaica. Estos querían volver atrás a guardar las ceremonias. Pablo les dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Y más adelante en el capítulo 4 les acusa de querer seguir esclavizados a los rudimentos de este mundo. O sea, es decir, a los elementos terrenales, aquellas cosas que en el pasado, bajo la vieja economía del Antiguo Testamento, fueron utilizados como el ABC, como ilustraciones que en un futuro nos ayudarían a entender y a percibir mejor las realidades espirituales acerca de Cristo. Dice, ¿tan necios sois? ¿Quieren ahora seguir como niños coloreando como en el kinder? Es como si le dijera, en vez de estar ahora que ustedes son universitarios, es como si dijeran, maestro, queremos seguir coloreando. ¿Por qué aquí ya no hacemos figuritas de sopitas? ¿Por qué aquí ya no usamos picadientes para hacer dibujitos en una hoja de papel con resistor? ¿Tan necios sois? Ahora, aunque esto pareciera de otra época, mis hermanos, esto es muy importante. Porque así como muchos judíos, antes y después de Cristo, prefirieron rechazar el Evangelio y seguir celebrando los rituales y las ceremonias de la ley, así hoy en día, como decía el pastor en la clase de la mañana, aún los judaizantes siguen vigentes. Así hoy en día, muchos que profesan el cristianismo, todas estas cosas halladas en el Antiguo Testamento, en lugar de ayudarles a comprender de manera más profunda los misterios del Evangelio, les ha servido para una sola cosa. ¿Para qué? Para revelar la inclinación natural de sus corazones hacia todo lo que es carnal. ¿Qué estoy diciendo? Observe lo que sucede en muchas iglesias, mis hermanos. Todos los elementos terrenales y naturales que podemos encontrar en este mundo, ellos los toman
y los anexan a sus servicios de adoración. Podríamos tener lluvia de ideas en esto y no terminaríamos encontrando cuántas cosas ellos usan. Son incontables: instrumentos, prendas, rituales, oraciones, aceites, rosarios, imágenes, escapularios, altares, velas, decoraciones, símbolos, posiciones, gestos, copas, danzas, repeticiones de oraciones. Algunos tomados de la ley de Moisés, tomados del Antiguo Testamento y traídos a la era del Evangelio. Otros son meramente invenciones o una mezcla con apariencia de espiritualidad. Al inicio de la pandemia, recuerdo que miré en internet a una pastora muy famosa en nuestra localidad. Y ella, en un video, en una transmisión, estaba dando instrucciones específicas a su congregación de cómo librar a sus feligreses del ángel de la muerte que rodeaba por el mundo. ¿Y cómo lo hacía? Por medio de ungir aceite de oliva en los marcos de la puerta de su casa. Y ella estaba incitando a sus oyentes que hicieran lo mismo. Y de esta manera, el ángel de la muerte del COVID-19 pasaría por encima de su casa y no tocaría a los suyos. Ella dijo, mientras tomaba el aceite sobre sus manos: este aceite tipifica la sangre del Cordero. Señor Jesús, hoy consagramos este aceite delante de ti. Decretamos que así como el libro de Éxodo, la señal de la sangre del Cordero en cada casa guardaba y apartaba a cada familia para que el ángel de la muerte no entrara, el ángel de la enfermedad, así decretamos que nuestra casa, nuestra familia está apartada y consagrada para ti. Señor, en representación tomamos este aceite como si fuera tu sangre y lo colocamos sobre los postes de la puerta de esta casa y rociamos la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Decretamos libertad para nuestra familia, salud. Después, con voz fuerte y como que ahora quiere llorar, decía: ahora esta familia es apartada, es redimida del enemigo en el nombre de Jesús. Profetizamos que esta familia es santificada, limpia, camina ahora en luz. Decretamos los 7 derramamientos de la sangre. Le voy a escribir después para que me explique a qué se refiere. Y así siguió repitiendo lo mismo, mencionando ahora cada herida de Cristo, cada látigo, cada gota de sangre. Después rompió el poder del enemigo. Y así siguió embarrando la puerta de aceite mientras hacía todo esto. Y claro, no podía faltar, también pidió algo de dinero para todo el que hiciera ese ritual. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no simplemente le bastaba orar como muchos hemos orado? Señor, en tus manos ponemos nuestra familia. Esperamos en tu buena voluntad y en tu misericordia, y sea hecho con nosotros según tu voluntad, oh Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tanta faramaya? Porque las inclinaciones del corazón son carnales. Tienen necesidad de acompañar toda práctica espiritual con elementos terrenales. Ahora, mis hermanos, nosotros los reformados no estamos exentos de caer en lo mismo y terminar obedeciendo los mandamientos del Evangelio externamente. Muchos de ustedes aman el estudio de la Biblia. Muchos de ustedes les gusta profundizar, quizás leyendo comentarios. Aman las reuniones de la iglesia, servir a la comunidad, asistir cada domingo, hacer conferencias, asistir en conferencias. Pero si es todo lo que hacemos, mis hermanos, si después de todo esto fracasamos en incrementar nuestra devoción por Cristo, nuestra relación espiritual con el Señor, déjeme decirle que estás haciendo exactamente lo que esta mujer hizo, lo que los judaizantes proponían que hicieran: escuchar, obedecer externamente. Terminas siendo nuevamente carnal. Has fracasado en crecer en la verdad y el mandamiento del Evangelio. Incluso, mis hermanos, en este momento, usted podría terminar de escuchar este mensaje y haberlo hecho externamente.
El puritano David W. Saxton dijo algo muy serio. Todo aquel que después de escuchar el sermón sale y no se ocupa en sus pensamientos, en meditar en lo que escuchó, ha fracasado, ha recibido la palabra externamente. Satanás robará esa semilla. Esta verdad la ilustró de la siguiente manera. Imagínense todos ustedes, están entrando a un restaurante, puede percibir los dulces aromas del alimento, comida, bebida, traes hambre y puedes ver los cortes jugosos que sirven por acá, las ensaladas que le gustan a Michelle por acá y las cosas que vemos allí, totalmente antojable. Me siento a la mesa y veo ahora el mesero que me mira y me dice, ¿un plato? Y yo digo, sí. Y entonces viene hacia mí. Y cuando está sirviendo mi comida, mi alimento, suena mi teléfono y me habla mi patrón muy enojado y me dice, oye, necesito que vengas de inmediato a la oficina. Algo pasó con tu reporte y creo que tenemos un problema. En ese momento me levanto, salgo corriendo de ese lugar, voy a mi oficina con mi estómago vacío y sin ningún beneficio, mis hermanos. Así es escuchar la palabra externamente. Llegaste, te sentaste, percibiste las dulces melodías del Evangelio, el dulce sonar de la palabra de Dios. Pero Satanás está listo para robar, está listo para que externamente escuches. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Satanás le ha robado a tu corazón la semilla de tu palabra cada domingo? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Ahora entiende por qué muchos en el Evangelio para muchos es infructífero. Ahora puedes ver por qué muchas familias que crecen en las iglesias y pasaron muchísimos años dentro de la iglesia, sus hogares no son más que sinagogas de Satanás. Porque todo lo que hicieron en la iglesia durante años fue hecho carnalmente, fue externamente. Se conformaron con obedecer de esta forma. Creyeron que con cumplir la parte externa, la parte visible, los días domingos, era suficiente. Así que en oposición a esto, mis hermanos, nuestro pasaje nos lleva a Cristo y nos dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. No es un sacerdote carnal. No demanda una obediencia externa. ¿Por qué? Porque Él ha sido constituido con el poder de una vida indestructible. Observemos que en este pasaje, mis hermanos, se divide, se separa el sacerdocio de Cristo con el de los levitas. Todo lo terrenal y carnal debe quedar atrás para dar lugar a lo nuevo, a lo espiritual. Las cosas de Cristo son espirituales, suceden dentro del corazón, son divinas, traídas desde arriba por el Espíritu de Dios, son celestiales, son estables, no pueden cambiar, perpetuas, nunca se agotan. Pero en oposición a todo esto, las cosas de este mundo son externas, son terrenales, son humanas, son alterables, son temporales. Y tan distinto, mis hermanos, es lo uno de lo otro. Tan distinto es que si otra vez pudiéramos regresar al Antiguo Testamento y nos encontráramos con un sumo sacerdote del Antiguo Testamento y usted le preguntara, ¿cómo puedo acercarme yo a Dios? ¿Sabe qué le diría él? Él le hablaría de las ceremonias. Él lo llevaría al templo. Le diría, tienes que guardar esto, tienes que hacer aquello, tienes que abstenerte de esto, tienes que buscar esto, tienes que hacer esto. Le señalaría cada cosa que tienes que observar para poder acercarte a Dios. Pero si viajamos ahora, mis hermanos, y hablamos con el gran sumo sacerdote del Nuevo Testamento, Cristo, y le hicieras la misma pregunta, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? Él apuntaría hacia sí mismo. Él no te llevaría al templo,
No te señalaría nada allá afuera. Todas las cosas Él señalaría hacia mismo. No apuntarías a ningún otro. Te llevaría a observarle a Él, cuidadosamente a Él. Fija tu vista en mí. Considérame a mí. Solo es mirándome a mí. ¿Se imagina el caos mental que experimentaron los sumos sacerdotes cuando ellos estaban tan habituados a enseñar de esta manera? Y de pronto se levanta un muchachito a enseñar que es a través de él, que no es el templo, que no es el día de reposo, que no es la ley, que es él. La frase que se utiliza aquí para referirse al sacerdocio de Cristo es el poder de una vida indestructible. Esta frase denota gran poder, denota omnipotencia. La palabra indestructible, mis hermanos, procede de la misma raíz que procede el nombre de la flor llamada amaranto, de la cual se dice que continúa fresca, floreciente, ya sea en invierno o en verano, su pétalo no se marchita. La virtud del sacerdocio de Cristo no descansa entonces sobre la base del mandamiento acerca de la descendencia, sino sobre un atributo divino, poderoso, incorruptible, inalterable, perpetuo. ¿Y cómo es que le llama a este atributo, mis hermanos, en nuestro pasaje? Le llama vida. Solo Dios tiene vida. Tú no tienes vida, yo no tengo vida. Es prestada, le pertenece a Dios, fluye desde las buenas bondades de Dios y Él decide cuándo tomarla de vuelta. Y por esta vida indestructible es que Él puede permanecer siempre para hacer todo lo que la antigua orden jamás pudo hacer por los hombres: limpiarnos de pecados, reconciliarnos con Dios, regenerar nuestros corazones, justificarnos delante de Dios y santificarnos eternamente hasta salvarnos. ¿Cómo es que Cristo puede hacer esto, mis hermanos? ¿Cómo es que los demás no pudieron? Porque solo Cristo posee vida indestructible. La gran cualificación que nuestro escritor resalta aquí acerca de Cristo no es una virtud externa, tal y como lo de los levitas, sino interna, el poder de una vida indestructible. Decíamos hace un momento que los sumos sacerdotes en la antigüedad fueron hechos sacerdotes por sus cualidades externas. No fueron por internas, externas. Ellos llegaban a ser sacerdotes porque la ley se los permitía, porque la ley los hacía sacerdotes. Pero Cristo, mis hermanos, es un sacerdote mucho más excelente, porque no es de aquí abajo, no es carnal, no es terrenal. Sus cualidades son internas, según el poder, dice nuestro escritor, de una vida indestructible. Ahora te pregunto, ¿cómo sabe usted que algo es indestructible? ¿Cómo sabe usted que algo es de buena calidad? Tiene que ser probado. ¿Cómo sabemos si un auto marca X es resistente, es fuerte? Tiene que ser probado. ¿Cómo sabemos que la vida de Cristo es indestructible? El Padre permitió que la muerte lo invistiera con toda su fuerza. El Padre derramó la ira de nuestros pecados con todo su poder y lo dejó caer sobre la naturaleza frágil de este sacerdote humano y Dios a la vez. Permitió que las terribles fauces del sepulcro lo tragaran. ¿Para qué? Para que ustedes, los que me escuchen, mis hermanos, puedan probar y puedan evaluar. ¿Quieren a un sacerdote como él? Miren de lo que está hecho. La muerte no pudo retenerlo. Su cuerpo no vio corrupción.
La muerte del aguijón se quebró, fue destruido. ¿Por qué? Por causa de una vida indestructible. ¿Cuándo se notificó esto a la creación? ¿Cuándo lo supieron los ángeles? ¿Cuándo lo supimos? Cuando le vimos resucitado. Él resucitó. Esta es la prueba suprema de ser un sacerdote calificado, superior a todos. Su poder, su autoridad descansa sobre la base de que Él resucitó de los muertos, mis hermanos. Por lo tanto, la resurrección, mis hermanos, no solamente nos deja ver claramente que Él es Hijo de Dios, tal y como Pablo dijo en Romanos 1:4, sino que también a nosotros nos comunica: hey, tenemos un sacerdote supremo. Qué gran diferencia, mis hermanos, con los pasados. Qué gran diferencia con toda esta lista que mencionamos. Todos estos no pudieron seguir por la muerte. Y Dios los dejó allí y permitió que se corrompieran para que los hombres no pongan su esperanza en lo terrenal. Pero al Hijo, al sumo sacerdote, lo levantó para que entonces en Él pusiéramos nuestros ojos. Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Pero que es eterno, tiene un sacerdocio que no puede cambiar. Cristo permanece inmutablemente en un estado constante, mis hermanos, por el poder, la cualidad de su vida, una vida indestructible. Así que, mis hermanos y hermanas, por el hecho de que este sacerdote posee una vida indestructible, que venció sin problema la muerte, podemos confiar que Él es un sacerdote adecuado para todos nosotros. Podemos y debemos confiar que es desde su glorioso poder de una vida indestructible que todo suplemento salvífico puede fluir hacia nosotros para preservar nuestras almas eternamente. ¿Por qué? Porque Dios no solamente se ha complacido en revelarnos esta verdad para que nos asombremos o para que le adoremos y maravillemos de su nombre, sino porque también le ha placido conferirnos esta vida a nosotros. Le ha placido conferirnos esta esperanza a todo aquel que cree. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, a partir del verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, con cuánta esperanza deberíamos de enfrentar la vida, nosotros los cristianos, los que creemos. Si entendiéramos mejor lo que significa, mis hermanos, tener un sacerdote como Cristo, con cuánta fortaleza y valentía podríamos enfrentar la vida y los cambios que vengan. Con cuánta valentía pudiéramos ahora enfrentar aún la enfermedad. Si meditáramos, mis hermanos, intencionalmente en esta verdad para no ser robados, si así permaneciéramos hasta que el beneficio de esta verdad fuese una realidad en nuestra vida, mis hermanos, qué diferentes serían nuestros problemas. No es que sean diferentes, qué diferente los percibiríamos. Qué diferente sería una enfermedad terrible a nuestros ojos. Con cuánta entereza miraríamos a nuestros dolores y a nuestras aflicciones.
No debemos olvidar entonces, mis hermanos, que a diferencia de la ley, las promesas del Evangelio no son terrenales. Las promesas del Evangelio no son físicas, no son de aquí, de este mundo. Sus promesas son espirituales, son celestiales. No son al cuerpo, sino a nuestro espíritu. Si ponemos nuestra esperanza aquí abajo, si miramos demasiado a la fragilidad de nuestros cuerpos, y si solo hablamos y oramos a Dios de esto, tenemos muy poco entendimiento acerca de lo que estamos hablando. Pablo, en medio de fuertes tribulaciones, peligros de muerte, enfermedad y dolor físico, pudo decir en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando para referirse al cuerpo, el interior, no obstante, se renueva día con día. Es allí, mis hermanos, en el interior, donde reside la obra del sacerdocio incomparable de Cristo. Es en nuestras almas. No podemos esperarlo externamente. Si empiezas a mirar demasiado a tu cuerpo, a esta vida, te robará la profundidad de esta verdad que estamos exponiendo. Si como Pablo, como Pedro, no perdamos, mis hermanos, así como ellos, de vista esta realidad. Esta verdad es capaz de sostenernos con valentía a la hora de enfrentar la muerte. Si lo puede hacer con una enfermedad, lo puede hacer con la muerte. Tarde que temprano, mis hermanos, cada uno de ustedes experimentará el derrumbe de esa casa que la Biblia llama templo, esa casa corporal. Las enfermedades a nuestro cuerpo, mis hermanos, son un recordatorio que ni lo más preciado que tú tienes, ni lo más amado que tú tienes, deberías confiar. Las enfermedades son un recordatorio, pero sabemos pues por esta promesa que cuando esa hora llegue, el tiempo de enfrentar lo inevitable, ánimo. Porque entonces, mis hermanos, experimentaremos la conquista triunfante de la potencia de la vida indestructible de Cristo sobre la muerte. Vendrá entonces cuando tú creías que era débil y que todo se estaba apagando. Vendrá sobre nosotros una fuerza, una vitalidad jamás experimentada. No solamente a nuestra alma, sino también hay promesa que en su momento a nuestros cuerpos, todo nuestro ser, nuestras facultades, nuestras voluntades serán empoderadas a la máxima potencia en un abrir y cerrar de ojos. Cuando creíamos que éramos más frágiles y débiles, entonces el amanecer del sacerdocio de Cristo brotará eternamente en nuestras almas. El pecado al fin será removido en su totalidad y nuestros ojos contemplarán a la derecha del Padre. Aquel que dejó atrás lo viejo, que dejó lo antiguo y estableció uno nuevo, uno que no se marchita y que es para siempre. Y por primera vez, mis hermanos, allí de una manera perfecta, entenderemos completamente el significado profundo, supremo de su sacerdocio. Cuando puedas ver a Cristo, el mismo que sostuvo a los apóstoles durante años y más años, generaciones y el decaimiento del mundo y toda la historia, el mismo ahí, prevaleciendo siempre para interceder, para acercarte al Padre. Hermanos que me están escuchando, oh hermana Betty, hermana Marcela, hermano Fernando, pastor Armando, cuán glorioso será la eficacia de su sacerdocio cuando puedas verte a ti mismo, un pecador redimido, dando pasos firmes hacia Dios. Diremos,
en adoración y en perfecto entendimiento. Verdaderamente Jesús era un sacerdote adecuado para mi alma. Por el momento no podemos entenderlo bien, pero la Escritura nos deja ver destellos de esta gloriosa verdad. Lo entenderás perfectamente cuando tus pasos firmes y tus piernas fortalecidas, sin temblar, sin huir de la presencia santa, inaccesible de Dios, puedan caminar y a Jesús diciendo: ven al Padre. Si hay alguno que no tiene esta esperanza, si hay alguno aquí que sus pecados aún son el impedimento para acercarse al Padre, quiero decirles: tenemos en Cristo un sacerdote capaz de acercarnos eficazmente al Padre. La obediencia es la siguiente: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para salvación. A Dios sea la gloria. A Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, sea la gloria. Nos ponemos de pie, mis hermanos.